Para algunos sí, pues. Cristian, volvemos contigo cualquier cosa. Estamos en contacto. Sí, por favor. Wow. Oiga, fíjese que estamos con una historia preciosa, y estamos con un milagrito además aquí en el estudio, lo que nos tiene muy contentos de recibir además a esta familia, porque a mi lado está José Ignacio, un milagro salvó su vida y hoy están aquí para dar testimonio de este milagro y de este niñito maravilloso. Sus papás y su hermano, está Susana Wilson, mamá del José, está Javier Ureta también el papá, y está Javier Chico también acompañándolo, y por supuesto también José Ignacio aquí como testimonio, decíamos, de un milagro. Cuéntanos, ¿qué pasó primero cuando ustedes se enteran de este milagro? Ya te vamos a preguntar cómo nació, qué pasó, pero ¿qué pasó con usted cuando vieron el titular del diario que decía el Papa acepta el milagro de este niñito? O sea, ni siquiera fue el titular, la verdad que fue Mauricio. Tú, ¿pero cómo? ¿Mauricio? ¿Pero cómo Mauricio? No fue el Papa, fue Mauricio. Como a las 7 de la mañana, ¿no? Sí, pero no nos llegó directamente por ti, sino que una amiga que nos dijo que tú lo estabas tuiteando. Nuestro Papa. Así que ahí subimos la noticia. Ahí subimos la noticia, así que la verdad que fue muy emocionante. Nos quedamos bastante sorprendidos porque en el fondo vino a confirmar algo que de alguna manera nosotros ya sabíamos. ¿Y qué pasó por tu corazón, por tu cabeza cuando ves a Mauricio, que siempre nos trae las noticias? ¿Ves qué dice este tema del Padre Portillo y de la aceptación del milagro? Mira, nos pusimos muy contentos porque la verdad es que es darnos cuenta de que don Álvaro Portillo en el fondo viene a confirmar que don Álvaro Portillo nos ayudó tanto con José Ignacio y que bueno, ha hecho tantos favores. Entonces viene a reafirmar un poco también lo que nosotros ya sabíamos y un poco nuestra fe. Uno piensa realmente, no sé, para los que no somos católicos, digamos, en general debe ser curioso, digamos, y muy simbólico vivir con un milagro en la casa, digamos. O sea, yo lo digo en serio, o sea, que tu hijo es un milagro, digamos. Pero si yo digo, se levantó, de verdad que en verdad es impresionante porque todo lo que él hace es un milagro al final. Entonces se va a lavar los dientes como cualquier niño y uno le dice, se está lavando los dientes. O sea, de verdad que es impresionante, se está lavando los dientes. Y uno lo mira como con agradecimiento. Todo el rato agradeciendo a Dios, porque de verdad que es maravilloso ver, en el fondo, lo que Dios nos ha regalado, que nos acompaña profundamente, viendo como las fibras, sí. Susana, tuya como mamá, ¿cierto? Los que somos papás, los que somos mamás. Debe ser impresionante, ¿no? Esto del año 2003, han pasado sus años y ver hoy día el José aquí, estuvimos tonteando en la mañana, que es de la U, que Colo-Colo, que es católica. Además tuviste muchos años, ¿no? ¿Sí? ¿10 años? Sí. Mira qué grande. Sí, cumplió 10 años. Oye, Javier, ¿cómo nació tu hijo? ¿Cómo fue? ¿Con qué problemas venía? Claro, a los 3 meses de su gestación nos cuenta el doctor que viene con un problema de una hernia inguinal de los intestinos, en definitiva, que estaban hacia afuera, en definitiva. Esa era la información que nos daba el doctor, expuesta. Claro. Entonces, claro, un dolor gigante, porque, claro, llevamos poco casados, ya había nacido Javier, y siempre uno piensa que en la familia no pasa nada, que la vida es como tranquila, pero hasta que uno enfrenta esos dolores. Es un dolor grande. ¿Venía con problema cardíaco, problema corazón? Eso no lo supimos hasta que nació, que fue como una segunda mala noticia, podríamos decirlo, cuando ya nace, ¿eh? Igual cuando él nace, alegría, porque nace y vemos que no es tanto, y esto se resuelve, y luego aparece también la noticia del corazón. ¿Qué le dijeron los doctores en ese momento? Bueno, cuando nos diagnosticaron este tema era un poco pensando que en las próximas semanas podía llegar a cerrarse, pero era bastante poco probable porque se cierra a las, no sé, 13 semanas, por ejemplo, una cosa así. Y esto fue a las 10 semanas esta ecografía. Yo me desarmé. O sea, de verdad que darte cuenta que en el fondo, pucha, uno venía con una vida planificada y que estaba todo precioso, no. Entonces, mi mamá, encomiéndese a don Álvaro. ¿Tu mamá fue? Sí, fue mi mamá. Fui mamá. Hay que hacerle caso a las mamás. Oye, no se equivocan las mamás. No, sí, no se equivocó. Y bueno, nos empezamos a encomendar a don Álvaro. Yo me ponía la estampita en la guata, esa estampita que está ahí, me la ponía en la guata y empezamos a rezar. Yo ni siquiera me la sabía, porque además para mí don Álvaro era un personaje un poco desconocido, entre comillas. Y nada, empezamos a rezar. Bueno, nació José Ignacio con 1,7 kg, después de yo haber estado un mes en la clínica, porque como era tan chiquitito, había que preocuparse que creciera y engordara. Y ahí nos encontramos con toda esta sorpresa ya más definitiva que el problema del corazón. Oye, que... Perdón, recordemos Álvaro del Portillo, del movimiento Opus Dei, ¿no? Sí. Él es una persona contemporánea, o sea, uno no está rezándole a alguien que fue del siglo antepasado. Murió hace 20 años, eso es muy poco. Yo me acuerdo cuando él murió. O sea, me acuerdo perfecto, yo estaba en el colegio, ese día de su muerte fue impresionante, yo me acuerdo que nos fuimos a todas al oratorio a rezar. Bueno, una noticia que fue hace muy poco en el fondo. Oye, Susana, yo vuelvo al momento que te preguntaba la Karen, porque yo escuchaba dentro de
entrevistas, reportajes que se les han hecho, aparte del equipo médico, uno de los médicos ayer hablaba con mucha emoción, yo lo veía acá en un video que nos mandaron, con mucha emoción y decía, es que este niñito que hoy día vemos acá jugar y reír, precioso además, estaba desahuciado, digamos, o sea, había fallecido. Sí, exactamente. Había fallecido. Sí. Imagino ustedes ya han pasado sus años, pero lo que debe ser eso, como mamá, Susana, recordar ese momento. De verdad que uno se emociona mucho, porque de verdad que fue un dolor muy grande. O sea, fue un momento de dolor que bueno, que finalmente nos trajo una alegría. Uno dice, las cruces de cada día, bueno, esta cruz era súper grande, era dolorosa. Cuando estuvimos preparando también ese video, yo de verdad que fue remover 10 años de mi vida. Entonces fue muy doloroso. Yo me acuerdo que cuando nos avisaron que lo estaban reanimando, me abracé a mi suegro y lloraba y rezaba nomás, porque ¿qué más iba a hacer? Si no tenía ninguna opción. ¿Los doctores te dicen no podemos hacer más? Es que la doctora me dijo lo estamos reanimando y en el fondo ella estaba muy preocupada de la reanimación. Ella no estaba preocupada de cómo estaba yo, o sea, ella se tenía que preocupar del niño. Entonces entró a preocuparse de José Ignacio. Después apareció el doctor Felipe Joyce, que nos dio la noticia de que había recuperado la frecuencia cardíaca, pero entre que se va esta doctora y llega el doctor, yo no sé cuánto rato pasó, pero yo recé permanentemente, a esas alturas ya la estampita me la sabía de memoria, así que ya de memoria la rezaba. Javier, para quienes son escépticos de todo esto, hay más allá de la fe, hay un tema científico. Aquí, para que se acredite un milagro por parte de la Iglesia Católica, tiene que haber el testimonio no de uno, sino que de varios médicos. Desde el punto de vista científico, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, desde el punto de vista científico, bueno, y un poco tiene que ver con el milagro dentro de todo, porque él perdió la frecuencia cardíaca, o sea, tuvo un paro por entre 30 y 45 minutos. Eso quiere decir que estuvo muerto entre 30 y 45 minutos. Luego, él perdió todo su volumen de sangre 3 veces, o sea, podríamos decir que se vació completamente. Y eso, además, lo agrava mucho más la situación particular de estar en esa situación de paro. Y luego también, el que no haya tenido hoy día un daño neurológico, también es sorprendente. Porque quizás, bueno, puede haber vivido, pero el que no además no haya tenido ningún daño, secuela alguna. Y esto no tiene explicación científica. No tiene explicación científica. Bueno, de hecho, el Tribunal Eclesiástico, como un poco para aclarar, cuando llama a testificar, van 6 doctores. Sí. Fueron aproximadamente 6 doctores que testifican esto. Además, se nos pidieron todos los exámenes. Yo, gracias a Dios, lo había guardado todos, así que teníamos todos los exámenes. Y está todo ahí, en el fondo, exámenes que se le hicieron en 15 minutos, radiografía. Y claramente era tremendo. ¿Ah? El pronóstico era muy duro. Bueno, o sea, es que en el fondo no teníamos cómo... Ellos no se esperaban que lo pudieran salvar, porque de alguna manera también además sufrió derrames en otros, como en el riñón, por ejemplo, en otros órganos. Entonces... multisistémico. Sí. Yo veía en ese video, Susana, unas palabras tuyas que me emocionaron mucho. Tú decías, mostraban a José jugando, bailando Michael Jackson. Tú decías, este niñito se salvó, ok. Eso ya es un milagro. Pero además, no debería correr, no debería jugar, debería estar quizás postrado en una cama. Y mírenlo cómo está. O sea, acá hay un doble milagro. ¿No? Hay un doble milagro. Y yo escuchaba tus palabras, Susana, con mucha emoción. Me imagino que como mamá, estos años han pasado desde el 2003, pero está ahí tan presente todos los momentos difíciles. Sí. Es un momento que uno lo vive recordando, pero que se agradece finalmente, porque mira, haber pensado de un embarazo que no tenía ningún buen pronóstico o que venía muy mal, y bueno, luchamos por este niñito y miren cómo está. Entonces, bueno, qué agradecido, qué manera de estar agradecidos nosotros. ¿Y cómo él se va recuperando? ¿Es instantáneo? ¿Es de a poco? Fue a poco, porque en el fondo esta operación era una operación paliativa. Su problema al corazón no se pudo arreglar inmediatamente porque pesaba ya a esas alturas, a los 20 días de nacido, cuando se decidió operar al corazón, pesaba 2 kilos. Entonces, una operación para arreglar todo su problema al corazón era imposible. Entonces, al año después le hicieron otra operación al corazón. Bueno, en esa misma hospitalización estuvo 20 días en la clínica. Entonces, ha tenido, además, su pared abdominal, que tuvo su operación a los 2 días de nacido, con 1,7 kg, también, como tuvo muchas crisis, también ahí tuvo un paro. Bueno, la tienen que terminar de arreglar, entonces también hubo otra operación. Un progreso a lo largo de los años en todas estas operaciones y bueno, hasta ver la situación. ¿Y el hermanito? ¿Cómo fue este cumpleaños de tu hermano?
Son cada cumpleaños, me imagino, fechas muy especiales para ustedes, ¿no? ¿Lo pasaron bien? Sí. ¿Viene con tuto usted? ¿Faltó al colegio? ¿Sí? Está de vacaciones, ¿no? Está de vacaciones. Todavía no. Faltó al colegio, ¿no? Faltó al colegio. Oye, me imagino que quieres mucho a tu hermano, ¿no? ¿Te gusta jugar con él? Estar ¿Juegan con él? fútbol? ¿Sí? Están calladitos los dos. Oye, Un José, poquito más, pues. José Ignacio, ¿qué quieres ser cuando grande? Cantante y... bueno, Jugar fútbol. Le encanta cantar. Oh, ¿Es porque cierto que te gusta changuero, un buen equipo? en el Colo Colo. Muy bien. Muy bien. Ahí me le bailé con el tío Julián. Oye, ¿y este sacerdote, monseñor del Portillo, qué importancia tiene en la vida de ustedes hoy en día? ¿Le piden, forma parte ya de la mesa familiar, me O sea, imagino? de hecho, por ejemplo, en las operaciones posteriores de José Ignacio no puede entrar siendo un Álvaro Portillo. Entonces él entra con su estampita a las operaciones, todo. Además, el ángel de la guarda de José Ignacio se llama Álvaro. Nosotros, bueno, le ponemos nombre a los ángeles de la guarda. Entonces, así uno puede como hablar con el ángel con un nombre. Entonces le pusimos Álvaro. Y bueno, y nuestro hijo menor se llama Álvaro. Entonces, en agradecimiento a él. ¿Tienes dos? Tenemos otros Dos niñitos más. Dos niñitos más. Uno Hombres de, todos. sí, uno de 1 año 8 y de 2 meses. Y ustedes me imagino que van a asistir a la ceremonia de beatificación en el Vaticano. Por supuesto. Sí, él ya empezó a ahorrar, señor García. Oye, qué lindo como además transmiten este testimonio hoy en día. Nosotros lo hemos visto en otros medios de comunicación también, en prensa escrita. Y para nosotros como programa, también como canal, una alegría enorme tenerlos acá, conocerte a ti. Y desearte todas las cosas lindas de este mundo, ¿no es cierto? Muchas Y para gracias. siempre, a ti y a tu familia. ¿El Oye, tío espérate, Julián? no sé, el tío Julián, con el tío Mauricio, tía Karen, es un regalo para José, además tuve cumpleaños, 10 añitos, ¿no? 10 años, 10 cumpleaños. No, José. sí. A ver, ¿te ayudo, Cote? Así que para que disfruta ahí con su regalito, ¿ya? Los papeles se rompen. Los papeles se rompen. Cote, pero mira. Si te gusta el libro lo elegí yo, si no te gusta lo elegí la Karen. ¿Cómo se ¿Te dice? gustan los Méndez? Cámbiame esto. Michael Jackson, le gusta bailar. Michael Jackson, lindo, un besito. Oye, Una alegría conocerte, ¿ah? campeón, Sí. muchas gracias por acompañarnos, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias. Una linda familia, mucha suerte en lo que viene y que siga, o sea bailarín, sea cantante, sea lo que sean, sus niños, que sea con Lección. salud y que Bueno, se Hacerle caso a las mamás. Y sabes que yo creo que ojalá puedan ver el video, porque todos los que quieran que lo vean, porque al final, en el fondo ahí está la historia. Y bueno, nada, uno se da cuenta que al final la fuerza que te da Dios es la que te permite salir adelante. Entonces, la fe. Y enfrentar las dificultades. Eso, muchas gracias. Te aplauso de nuevo grande del equipo del Matinal. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos quedamos con esta linda imagen y además retomamos el contacto en un día informativo, ¿no es cierto?, con harta contingencia, con harta actualidad. Y Cristian Herrer tiene informaciones desde las calles de Santiago. Cristian. Informativo, Karen, recorriendo la principal arteria de la capital y por donde posiblemente va